Listo, pues bienvenidos a esta sesión. En esta ocasión vamos a ver o vamos a iniciar lo que es la unidad número 2 relacionado con el tema del costo de ventas. Pero antes, te comento que esta clase forma parte del curso de contabilidad al que podrás suscribirte completamente gratis en conta.soy/curso. Te veo del otro lado. Y en términos generales, pues no es más que el valor que sale del inventario es para ser vendido. ¿Sí? En palabras más, palabras menos. Sin embargo, en esta sesión y a partir de ahora, lo que es toda la unidad número 2, vamos a empezar a ver algunos métodos de evaluación. Es importante no confundir con el sistema de control de inventarios que vimos en el semestre pasado, es decir, cuando vimos el analítico, el pormenorizado y el perpetuo. Esa es la forma en la que vamos a registrar de manera contable para determinar el resultado. En este caso, el costo de ventas también, ¿no? Pero en términos de evaluación de inventarios, aquí ya aterrizamos a ciertos métodos que nos permiten, pues precisamente eso, ¿no? Pues, saber el valor del inventario con el que contamos al final del periodo y por consiguiente, pues también determinar el costo de ventas. De la evaluación de inventarios como tal, pues es uno de los aspectos más importantes que tenemos, ya que impacta de manera directa en la determinación de la utilidad o pérdida bruta. Recordemos que dentro de la estructura del estado de resultados, pues la primera parte que teníamos que determinar es, en este caso, la utilidad o pérdida bruta, que viene siendo ingresos menos costo de ventas. Obviamente estamos hablando en términos generales de una empresa con actividad comercial. ¿Sí? Más adelante, cuando tengamos oportunidad, pues probablemente vamos a ver aquellas empresas que se dediquen a la prestación de servicios, que en términos generales, pues más o menos aplican una misma mecánica. Sin embargo, como el grueso de la población, económicamente hablando, pues se dedica al tema comercial, pues por eso es que estamos abordándolo desde esta perspectiva. Entonces, en términos generales, pues el primer rubro que aparece dentro del estado de resultados, pues es precisamente el de utilidad o pérdida bruta, que es ingresos menos costo de ventas. Para esto, pues vamos a ya aterrizar lo que son los métodos de evaluación, que de acuerdo con las normas de información financiera, si recordamos este grupo de normas que nos permiten o que nos dan la pauta para nuestra actuación en el día a día respecto al tema contable, pues nos dice que los métodos de evaluación pues no son más que un conjunto de procedimientos que nos permiten evaluar y controlar los inventarios y el flujo, en este caso de la mercancía, así como su costo. Y para esto, pues tenemos los siguientes, que en este caso son el método PEPS, método WEBS, el método costo promedio, costo estándar, costo identificado y por último el método detallista. Aquí quiero aclarar y hacer hincapié en un detalle, que es que el método de costo estándar viene identificado dentro de las normas de información financiera. Más adelante vamos a ver una pequeña descripción de en qué consiste este método, pero para ser honesto, nunca lo he utilizado en la práctica y tampoco encontré mucho material relacionado con este método. Sin embargo, pues es importante tenerlo en cuenta. ¿Ok? De todos los demás, sí hemos tenido práctica y hemos visto ejemplos y más adelante, conforme vayamos avanzando, pues vamos a ver algunos ejemplos ya aterrizándolos en Excel, como lo hemos venido haciendo en sesiones pasadas. Entonces, el primero de ellos pues, es el método de PEX. Lo que significa es primeras entradas, primeras salidas, y esto, pues, a grandes rasgos, es el costo de la mercancía o materia prima que ingresa primero, pues es la primera que sale para ser vendida. En el caso de las empresas que se dedican al tema comercial, pues lo identificamos como costo de ventas, o en el caso de las empresas que se dedican al tema productivo, pues vamos a hacer referencia a la mercancía que va a ser agotada en producción, ¿no? Que le determinamos como costo de producción. Se recomienda principalmente en aquellas empresas cuyos productos son perecederos, es decir, pues que tienen una vida muy limitada, ya que garantiza el flujo del valor de la mercancía más antigua, y con esto pues nos impide llegar al vencimiento de las mismas y que pues, o en este caso evaluando nuestro inventario con un valor que pues, como les digo, se echa a perder muy pronto. Respecto a este método, las NIF
es el método que establece como por defecto o es el que recomienda las NIF, ya que establece que independientemente sean productos perecederos o no, las existencias quedan reconocidas a un valor, en este caso, al último precio de adquisición, es decir, al valor más actual. Mientras que en resultados, ¿sí?, los costos de venta son los que corresponden al inventario inicial. ¿Sí? Esto, obviamente, conforme vayamos viendo el ejemplo, aterrizándolo ya con números, pues vamos a ver cuál es el impacto directo de utilizar este método respecto a los demás. El siguiente es WEPS, últimas entradas, primeras salidas. Y pues muy similar a la definición anterior, nada más que en este caso el costo de la mercancía o en su caso materia prima para las empresas del sector productivo, la materia prima que ingresa de última ocasión es la primera que sale para ser vendida, ¿sí? O en su caso, otra vez, si estamos hablando de una empresa que se dedica al tema productivo, pues es la última que entra, es la primera que sale para ser agotada en producción. Aquí quiero aclarar un detallito, no sé si lo mencioné al principio, con todo este relajo que estamos viendo de que se me está desconectando por el tema del internet, es que estamos haciendo referencia al costo de la mercancía o materia prima. No necesariamente tiene que ser físicamente que la primera mercancía que entra es la primera que sale, o en el último de los casos, en el tema de webs, la última en entrar es la primera que sale. Físicamente no. Estamos hablando del costo del costo en términos cuantitativos, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo con las recomendaciones, pues esto, contrario al PEPS, pues esto se recomienda, entre comillas, a productos no perecederos, ya que su almacenamiento no se ve afectada con el tiempo. Ahora, quiero aclarar un detalle. Las NIF en el 2011 eliminan este método a efectos de que entren en armonía con las normas internacionales de información financiera. Así que desde 2011 para acá es que las NIF recomiendan no utilizarlo. Se establece que las existencias en el inventario contrario al PEPS pues quedan reconocidas a precios de adquisición más antiguos, mientras que en el caso del estado de resultados, pues el costo del resto del rubro, de los rubros, perdón, son más actuales. Entonces, de acuerdo con el CINIF, que son las personas encargadas de emitir el tema de las NIF en México, establecieron a través de la C4, que es la NIF en particular que habla sobre el tema de evaluación de inventarios en general, estableció que en 2011 pues, se va a eliminar el método WEBS, ya que, pues, de acuerdo con ellos, las existencias en el inventario quedan reconocidas a los precios de adquisición más antiguos. Okay, entonces, siguiente, pues vamos a tener el costo promedio. Y el costo promedio es de los más sencillos a mi punto de vista, ya que lo que vamos a hacer es, vamos a determinar el valor del inventario y esto obviamente pues nos vamos al total de la cuenta que representa el almacén o el inventario, como lo habíamos nombrado, entre el número de existencias. No es más que hacer un promedio, ¿sí? Valor del inventario entre existencias. Y aquí pues no hay pierde. Este método, ¿sí?, se utiliza o se recomienda que se utilice en aquellas empresas donde se dificulte mantener una identificación precisa del costo de adquisición. Es decir, hay empresas que por sus características de operación adquieren gran cantidad de productos de gran variedad de formas y demás. Entonces es muy complicado de llevar un control muy exacto o muy específico. Entonces se permite hacer un promedio de todos ellos. ¿Sabes qué? Tu valor de inventario es de tanto, tu número de unidades de tu inventario es de tanto, pues saco un promedio y ese es el costo por unidad, ¿sí? Les digo, es bastante sencillo. Ahora, les comentaba yo que teníamos un costo extra, en este caso un costo identificado dentro de las NIF, que se denomina costo estándar, y la única definición que viene dentro de las NIF es que se determina anticipadamente y en esta determinación se toman en consideración los niveles normales de utilización de materia prima, materiales, mano de obra y gastos de fabricación, y la eficiencia y la utilización de la capacidad de producción instalada.
les digo, no encontré hasta el día de hoy, en cuanto al momento en el que hice esta presentación, no encontré un ejemplo como tal, pero se los quedo de ver, así que voy a seguir investigando para verlo más adelante. ¿Ok? Entonces, de ahí pasamos al de costo identificado. Y la característica de este método es que permite, en ciertos productos con ciertas características, pues identificar el costo por producto. Ya se podrán imaginar ustedes que hay empresas que quizás por su cuantía los productos pueden ser plenamente identificados. Vamos a poner un ejemplo muy rápido, es decir, aquellas empresas que se dediquen a la compra y venta de vehículos. Estamos hablando de que los vehículos, al ser rápidamente identificados y al tener, entre otras características, un valor muy alto, muy elevado, pues no lo puedes promediar con otros y tampoco puedes asignarle otro valor que no es el que le corresponda. Es decir, un vehículo, una computadora de arriba de no sé, 30,000, 40,000 pesos, ya te permite identificarlo. Incluso aquellas empresas, ya no vamos tan lejos, aquellas empresas que se dedican al tema de la venta de celulares. Hoy en día tenemos celulares que pues tienen un valor ya considerable arriba de los $1,000, entonces este tipo de actividades pues ya permitirían en este caso identificarlos plenamente cada uno de los productos. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, ok. Entonces aquí mencionar que específicamente para este punto la ley del impuesto sobre la renta pues ya establece un parámetro y esto lo vemos en el artículo 41, tercer párrafo, nos dice que aquellas empresas que puedan identificar los artículos por número o serie y que su costo exceda de 50,000 pesos, va a ser forzoso que lleven este método, es decir, el de costo identificado. Y como les mencionaba en los ejemplos, pues incluso equipos de cómputo con valor superior a este importe, o bien otro tipo de activos que permitan identificarse por número de serie o que su costo excede esta cantidad, pues de acuerdo con la ley de impuesto de la renta, se tiene que llevar sí o sí el método de evaluación del denominado costo identificado. De ahí pasamos al método detallista. Y el método detallista nos dice que pues, aquellas empresas donde sea un poco complicado o rebuscado estar buscando lo que es el costo de ventas, o el costo en este caso por producto, pues podemos asignar un margen de utilidad por grupo o por tipo de productos. Es decir, de entrada, pues podemos ya identificar que cierto producto de nuestro almacén tiene por sí solo, o mejor dicho, de que el artículo ya tiene cierto margen de utilidad. Es decir, ya más o menos identificamos cuánto le ganamos a cada producto, entonces en retrospectiva podemos decir, ok, los cuadernos, por poner un ejemplo, porque es el que tengo a la mano, los cuadernos sé que yo les puedo ganar 5 pesos, un ejemplo, ¿no? Si en promedio yo estimo que cuesta, no sé, precio al público 25 pesos, por así decirlo, y yo más o menos ya estimé que la ganancia es de 5 pesos, pues un margen de utilidad es de 20 pesos. En porcentaje, pues tendríamos que poner 20 entre 25 y podríamos decir que el margen de utilidad es del 80%. Dicho de otra manera, pues podríamos decir, entre comillas, y esto nada más para aterrizarlo a un ejemplo, podríamos decir, ok, yo me dedico al sector de la venta de papelería. Y si más o menos ese es mi margen de utilidad, y en este caso específicamente el tipo de producto que es papelería o artículos de oficina, pues en lugar de estar llevando un control muy detallado, pues estimo que todas las ventas de ese departamento o de ese tipo de producto que es papelería, pues va a representar un 80%. Este es un ejemplo nada más para que vayamos viendo cómo sería el método detallista. ¿Ok? Sin embargo, la misma ley de impuesto a la renta ya establece cierta mecánica. Aquí, por ejemplo, como les mencionaba, ¿no? En la misma ley ya establece un catálogo donde se establecen los márgenes de utilidad por tipo de producto. Y el mismo artículo 41, que es donde se establecen los métodos de evaluación de acuerdo con la ley de impuesto a la renta, establece ya que como contribuyentes y como personas que llevamos a cabo esa actividad, podemos elegir cualquiera de los que ellos mencionan y que
en el caso del método detallista, si como contribuyente tenemos la facultad de elegir este método, no exime, en este caso, la obligación del contribuyente de pues, llevar sus registros contables o de tener un sistema de control de inventarios. Sin embargo, aquí cabe aclarar un detalle. El catálogo que está establecido dentro del artículo 76 de la Ley de Impuesto a la Renta es el catálogo que se utiliza cuando la autoridad llega con el contribuyente a revisarlo y el contribuyente no tiene forma o no cuenta con la documentación necesaria que permita determinar el costo de ventas. Lo que les comentaba anteriormente, que una de las multas que llegamos a tener es precisamente no conservar la contabilidad y no presentarla cuando las autoridades lleguen a revisarla. Entonces, si sucede esta situación, la autoridad dice, bueno, como veo que no tienes manera de comprobarme el costo de tu mercancía, yo te la voy a estimar. ¿Y cómo? Con este catálogo que mencionamos. Entonces, aquí hay dos situaciones. Uno, que la autoridad llegue a revisarte y que no tengas documentación, entonces ellos mismos aplican su catálogo y es muy similar a la situación que yo les acabo de comentar. Solo que aquí hay un detalle. Obviamente ellos, pues con tal de cobrar un mayor cantidad de impuestos, pues obviamente lo que hacen es tener márgenes muy grandes respecto al tema de la utilidad. Es decir, tu costo se ve muy reducido y tu utilidad, por lo tanto, se ve muy elevada y por consiguiente, pues hay mayor posibilidad de que te cobren un impuesto más grande del que te deberían cobrar. Entonces aquí hay dos situaciones. Uno, que te lleguen y te revisen y no tengas documentación. Y la otra, que tú digas, bueno, si tengo documentación, si tengo forma de comprobarlo. Sin embargo, yo creo que el método que más se ajusta o el que menos trabajo me da como implementar dentro de mi organización, pues es el método detallista. Y ese ya es tu voluntad. Sin embargo, como les comento, esto no libera al contribuyente de llevar la contabilidad respecto al costo de sus mercancías. Es decir, no porque tú elijas ese método, digas, perfecto, simplemente ya no voy a llevar a cabo mi control. Entonces, como les decía, pues aplicar este método no libera al contribuyente de llevar contabilidad respecto al costo. Entonces, mencionarles aquí dos detallitos. El primero de ellos es que en materia fiscal, respecto al costo identificado y al método detallista, debemos considerar que la ley de impuesto de la renta establece cuándo y bajo qué condiciones serán utilizados. Ya comentaba el primero es costo identificado. ¿Qué condiciones te pide forzosamente para que sea ya de manera obligatoria? Es si tu artículo tiene número de serie, como son los vehículos, vehículos y cualquier otro artículo, como les mencionaba, ¿no? O sea, equipos de cómputo ya tienen número de serie, celulares ya tienen número de serie. En general, casi cualquier equipo electrónico ya tiene número de serie. Pero aquí la ley establece que cuando tenga número de serie y su valor sea superior a los 50,000 pesos, como contribuyentes tenemos la obligación de llevar a cabo el de costo identificado. Y el método detallista, como le mencionaba, es bajo la situación de dices tú, bueno, no tengo interés de llevar un control muy minucioso, bueno, pues entonces voy a utilizar el método detallista, que es por margen de utilidad, pero que pues eso no me exime de llevar mi registro, en este caso, pues para identificarlo de manera, pues como deberíamos, ¿no? Tener un control, en este caso, un control de inventarios. También mencionarles que la ley de impuesto de la renta establece que una vez elegido el método que hayamos determinado para evaluar nuestra mercancía, de acuerdo con la ley de impuesto de la renta, este método deberá utilizarse por un periodo mínimo de 5 años. ¿Sí? Obviamente existe la posibilidad de cambiar de un método de evaluación a otro, siempre y cuando pues, existe una justificación. ¿Sí? Siempre y cuando se pueda determinar por qué hiciste ese cambio. Sin embargo, en términos generales, la ley establece que cuando uno elija uno, te quedes por lo menos por un periodo de 5 años. Ok, entonces nada más como para recapitular, la ley de impuesto de la renta establece, reconoce más bien 4 métodos. Aquí, obviamente, y si se fijan, en ninguna de las dos reconoce el método WEBS, que es últimas entradas, primeras salidas. A efectos de entrar en armonía, establecieron que pues, es un método que ya no se ve reflejado con la realidad. ¿Ok? Entonces, ambos reconocen el método PEPS, ambos reconocen el método costo promedio, el método costo identificado y, por último, el método de detallista.
Aquí el único que difiere o que es diferente respecto uno del otro, pues es el de costo estándar, que es como les comentaba, se los puedo de ver de momento, porque pues no puedo aterrizarlo en algo muy práctico. Pero voy a seguir investigando sobre ese punto. Ahora, ya para pasar, y esto va a ser en la siguiente sesión, ahorita ya no alcanzamos. Nada más rápido les presento lo que es la tarjeta de almacén. La tarjeta de almacén es pues un documento de carácter interno que nos permitía identificar lo que son las unidades, sus costos y al final el valor que teníamos dentro de nuestro inventario. Entonces, esta tarjeta obviamente en físico pues no la vamos a utilizar. Sin embargo, en la siguiente sesión la vamos a recrear en Excel, por lo menos con la información necesaria. Esto es, pues, para tener un control o una noción de cómo utilizar este tipo de tarjetas de almacén ya en la práctica. ¿Ok? Entonces, pues sería todo por la sesión de hoy. Entonces, pues muchas gracias por haber asistido. Cualquier duda o comentario, ya saben, quedo al pendiente de los mismos. Entonces, pues nos vemos en la siguiente sesión. ¿Sale? Hey, si el video te gustó, no olvides golpear fuertemente el botón de suscribirte. Además, te invito a que lo compartas en todas tus redes sociales y me ayudes a llegar a más personas.